Sie täuschen sich alle, die glauben, dass auch nur ein Riss in das Gefüge unserer einzigen Bewegung gekommen sei. Sie steht fest, so wie dieser Block hier. Hitler y los nacionalistas alemanes odiaban el Tratado de Versalles. Los alemanes lo ven y dicen, esto no es más que una humillación. Era un ambiente de revolución, de profunda insatisfacción, de inestabilidad, y parecía que el país estaba al borde del colapso. En ese clima de desesperanza y desesperación, Hitler prometió algo diferente. Hitler prometió que podría volver a hacer grande a Alemania y sacarla de la crisis económica. La mayoría de la gente lucha por sobrevivir y, por supuesto, como cualquier orador público realmente brillante, utilizará eso a su favor. Es como un director de... Aber auch tapfer ist und ihr müsst friedfertig sein. Buscan un líder fuerte, buscan que surja alguien que, ya sabes, saque al país de este infierno y lo transforme. Hitler, Sieg! 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 Zwei oder drei Monate begangen sind, wird euer Terror beseitigt sein. So wahr wir das Decidido a finales de 1932 a aceptar no una vicecancillería, sino solo el cargo más alto, aclamó eso como la toma del poder por los nazis. Así que este fue su momento. Hitler era un niño malhumorado y huraño. Su padre tenía 52 años, Alois, y su madre, Clara, era bastante más joven, por lo que estaba mucho más unido a su madre. El padre de Hitler era muy abusivo. A menudo pegaba al joven Adolf cuando había bebido demasiado, pero su madre, en cambio, era muy cariñosa y a menudo intentaba interponerse entre Adolf y su maltratador padre. Por supuesto, lo que Hitler aprendió de su padre en una etapa muy temprana es que si quieres dominar a alguien, debes ser fuerte y brutal. El padre de Hitler era muy estricto y autoritario, y quizás esto tuvo cierta influencia en el joven Adolf a medida que crecía. Hay un extracto en Mein Kampf en el que Hitler recuerda a su antiguo profesor de historia, un hombre llamado Leopold Pötsch, y el profundo efecto que sus clases tuvieron en el hombre que lideraría el partido nazi. Pötsch nació en lo que hoy llamamos Eslovenia, pero era un nacionalista que creía en una Alemania más amplia y despreciaba a los gobernantes de Austria-Hungría, los Habsburgo. Y lo que Pötsch expresa con frecuencia son sus opiniones políticas en el aula, y no hay duda de que están dando forma al propio nacionalismo de Hitler. Una vez anunciada la guerra, Hitler se encontraba en ese momento en Múnich y de hecho se le ve fotografiado en una de las plazas de allí donde se proclama la guerra. Y lo que hace es alistarse voluntario en el ejército bávaro.
y se va y lucha, y está presente en la primera batalla de Ypres, está en la batalla del Somme, está en la batalla de Arras e incluso está en Passchendaele. Y en Somme es herido. Sí, así que tiene lo que la gente llama una buena guerra. Incluso es condecorado por su valentía y recibe la Cruz de Hierro de segunda clase en 1914. Fue herido en la guerra y de hecho quedó ciego temporalmente. Con la recuperación de la ceguera, de repente le pareció que tenía una misión en la vida, que había algo preestablecido. El hecho de haber sobrevivido a la guerra y de haber recuperado la vista, que tenía una misión que cumplir. La experiencia bélica de Hitler realmente refuerza su sentido de patriotismo alemán. Y cuando Alemania capitula en 1918, en noviembre, él está increíblemente amargado. Y es esa amargura que realmente va a empezar a formar su ideología política. Hitler culpó de la pérdida de la Primera Guerra Mundial a lo que él llamaba los criminales de noviembre, aquellos que habían firmado el armisticio en nombre de Alemania. Así que, en realidad, creía que si se hubiera permitido al ejército alemán continuar en el campo de batalla, habrían ganado. Y de aquí surgió este mito de la puñalada por la espalda, que el ejército había sido apuñalado por la espalda, y esto se hizo muy popular entre la derecha alemana y los grupos paramilitares, y así sucesivamente. Los responsables fueron personas como Hitler, afirmaciones de judíos y marxistas, y básicamente cualquiera que hubiera firmado el armisticio que puso fin a los combates. Hitler y otros nacionalistas alemanes odiaban absolutamente el Tratado de Versalles, y esto fue por varias razones. En primer lugar, los aliados victoriosos habían culpado a Alemania por el estallido de la guerra, así que había una cláusula llamada Artículo 231, la cláusula de culpabilidad de guerra, que colocaba la culpa del estallido de la guerra directamente sobre los hombros de Alemania y sus aliados. Así que no solo eso, sino que también esto significaba que los aliados podían pedir reparaciones de esta nación que había comenzado la guerra. Muy fuerte suma de dinero. Ya sabes, los alemanes ven esto y dicen, esto es solo una humillación. Ya sabes, no solo hemos perdido la guerra, sino que ahora nos hacen pagar por ella. El estado de ánimo en Alemania, al final de la Primera Guerra Mundial, era el de un pueblo y una nación humillados y derrotados. La lucha había durado 4 años. Millones de personas habían muerto y nadie había conseguido nada, o nadie había llegado a ninguna parte. Era un ambiente de revolución, un ambiente de profunda insatisfacción, un ambiente de inestabilidad, y se sentía como si el país estuviera al borde del colapso. Después de la Primera Guerra Mundial, los precios habían subido mucho. En la época de la hiperinflación, la gente salía con carretillas de dinero porque la moneda prácticamente no valía nada. Así que, literalmente, una carretilla de dinero para comprar una provisión básica para el hogar. Hubo muchos trastornos y dislocaciones políticas, económicas y sociales. Entonces, el Kaiser había abdicado, por lo que ahora había sido reemplazado. Ese gobierno había sido reemplazado por el gobierno de Weimar, que era una democracia liberal. Así que este es un nuevo experimento de democracia para Alemania. Y la República de Weimar fue atacada tanto por la izquierda como por la derecha en estos primeros años posteriores a la guerra. En julio de 1919, Hitler consigue un nuevo trabajo. Y esto es realmente crucial, uno de los primeros pasos que lo llevará al poder y lo que es nombrado para convertirse en un agente de inteligencia para una unidad de reconocimiento del ejército alemán. Y lo que se le pide que haga es influir en otros soldados, pero también lo que se le pide que haga es infiltrarse en los partidos políticos. Y uno de los partidos que Hitler se le pide infiltrarse se llama el Partido Obrero Alemán. Así que Hitler se convirtió en líder del partido en julio de 1921, así que bastante pronto todavía. Y estaba decidido a tratar de hacer crecer ese partido. Y por supuesto,
con el tiempo convertirlo en un partido que le permitiera llegar al poder. El partido cambió su nombre de Partido Obrero Alemán a Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Y hubo cambios muy importantes que Hitler hizo en este primer momento. Uno de ellos fue la introducción de un ala paramilitar, por lo que la SA, el Sturmabteilung o las tropas de asalto. Y esto era importante porque todos los otros partidos tenían su propia organización paramilitar. Y en segundo lugar, que el partido tuviera su propio periódico, el Völkischer Beobachter o el Observador del Pueblo. Y de nuevo, esto era importante porque marcaba la llegada del partido. Todos los demás partidos tenían su propia prensa. Los discursos de Hitler son realmente vitriólicos, pero son muy eficaces y atraen a audiencias regulares. Lo que ha encontrado, tiene este don para hablar, es un demagogo natural y es realmente bueno en el uso de temas populistas. Y etiquetó chivos expiatorios por perder la guerra. Ya sabes, lo que sea, judíos, comunistas, cualquiera que Hitler odie, dale un momento y él los atacará. El carisma de Hitler y su capacidad para hablar también, para atraer realmente a una multitud y atraer la atención hacia el partido, hicieron que su papel fuera crucial, incluso desde una fecha temprana. Ya sabes, los oyentes están escuchando y viendo esto y están pensando, sí, estas son las razones de nuestras dificultades económicas. Y Hitler también tiene este enorme magnetismo personal y tiene esta comprensión instintiva de la psicología de las multitudes. Y por supuesto, como cualquier orador realmente brillante, va a utilizar eso a su favor. Es como un director de orquesta. Y lo que los historiadores han notado es el tipo de efecto hipnótico que su retórica tiene en estas grandes audiencias. Y también la gente nota cómo sus ojos se utilizan con tanta eficacia cuando habla ante grupos más pequeños. Der Völkerstreit oder Hass untereinander, wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die Völker gegeneinander hetzt. En 1923, Hitler pidió la ayuda de un general de la Primera Guerra Mundial, un hombre llamado Erich Ludendorff, y le dice a Ludendorff: quiero dar un golpe y quiero tomar el control violentamente. Y esto se conoce como el Putsch de la cervecería. En sus primeros años, cuando dirigía el partido nazi, Hitler era un gran admirador de Mussolini. Y lo que los nazis habían hecho y lo que Hitler había hecho es, miró a Italia, miró a los fascistas italianos, viendo el éxito de Mussolini en la marcha sobre Roma en 1922, decide utilizarla como modelo para sus apariciones y políticas. Piensa que realizando una marcha similar en Baviera podrá desafiar al gobierno en Berlín y tomar el poder de la misma forma. Mientras que Hitler había tenido cierto apoyo entre las Fuerzas Armadas y entre las clases altas que le habían hecho creer que esto podría ser posible, la verdad es que lo había sobreestimado. La República de Weimar, a pesar de los problemas que la aquejaban, no estaba realmente al borde del colapso en ese momento. Pero en realidad, lo que el Putsch hace es traer a Hitler a la atención de la nación alemana en general por primera vez. Y obviamente genera grandes titulares en los periódicos de todo el mundo. Y entonces, por supuesto, es arrestado. Y tienes este juicio de 24 días que es enormemente publicitado. Y lo que un juicio hace es este proceso llamado blowback, dando a Hitler una plataforma para expresar su vil ideología a la nación. Y así esta reclamación por el poder fue un fracaso, un fiasco. Hitler terminó siendo arrestado junto con muchos de sus seguidores y fue encarcelado. El 1 de abril, Hitler es condenado a 5 años de prisión en la cárcel de Landsberg por su participación en el Putsch de la cervecería.
y allí dictó Mein Kampf, así sus luchas y sus ideas políticas a Rudolf Hess y Emil Morris. Lo que hace este libro es exponer los planes de Hitler de una forma muy incoherente para transformar la sociedad alemana en una sociedad basada en la raza. A lo largo del libro se equipara a los judíos con gérmenes y se los presenta como los envenenadores internacionales de la sociedad. El antisemitismo y el antibolchevismo eran dos de sus ideologías clave. También despreciaba la democracia, y este tipo de ideologías fueron escritas en términos muy fervientes y fuertes en Mein Kampf. Entonces, según la ideología de Hitler, solo había una solución a esto, y esa era su exterminio. La Gran Depresión fue esta grave depresión económica mundial que tuvo lugar entre 1929 y duró básicamente toda una década, hasta 1939 aproximadamente. Lo que vio fue una gran caída en los precios de las acciones en los Estados Unidos. Y usted ve básicamente un cataclismo económico en todo el mundo. Hitler y el partido nazi se prepararon para aprovechar la emergencia. La emergencia es algo grande para ellos porque con su política extremista pueden decir, oh, tenemos la solución, y van a utilizar esto para ganar apoyo para su partido. Y lo que también prometen hacer es simplemente barrer el Tratado de Versalles y dicen, vamos a fortalecer la economía y vamos a proporcionar puestos de trabajo. No se menciona cómo, pero parece una solución. Mientras que en 1928, antes de la quiebra de Wall Street, el partido nazi había obtenido un porcentaje fraccionario de los votos. En las elecciones de julio de 1932, el partido nazi obtuvo más del 37% de los votos. Esto lo convirtió en el partido más grande de Alemania. Por lo tanto, ahora era un partido a tener en cuenta. Por lo tanto, era en realidad una relación bastante simbiótica. Era una especie de calle de doble sentido en la que la población daba una gran cantidad de consentimiento y apoyo a estas dictaduras. La razón del éxito en las urnas fue que el partido nazi parecía ofrecer algo a todo el mundo. Para los jóvenes era un partido de dinamismo y juventud. Para los ancianos y pensionistas que habían visto sus ahorros diezmados de la noche a la mañana. Podía atraer a los viejos, podía atraer a hombres y mujeres, incluso de todas las clases sociales. Así que atrajo el apoyo de la aristocracia. La clase media, por supuesto, era la mayor parte de su voto, pero también una cuarta parte de los trabajadores alemanes votaban al partido nazi en ese momento. Pero ciertamente en los primeros años en que estuvo en el poder y parecía que la economía iba bien. Usted sabe, la mayoría de la gente en Alemania, creo que es justo decir, realmente le gustaba a Hitler. Y pensaron que, en realidad, él está transformando nuestra nación. Hitler despreciaba bastante a los demás partidos políticos. Estaba convencido de que su partido era el que iba a marcar la diferencia, y él estaba decidido a finales de 1932 a aceptar no una vicecancillería, pero solo la posición más alta. Estaba decidido y sin compromisos a ser canciller de Alemania, y cuando Hindenburg le ofreció este cargo, lo aclamó como la toma del poder nazi. Así que este fue su momento. El 27 de febrero de 1933 se incendia el edificio del Reichstag. Hermann Göring dice, esto es definitivamente un complot comunista. Y Hitler insta a Hindenburg, que es el presidente, a que responda firmando el decreto de incendio del Reichstag el 28 de febrero, justo al día siguiente. Y esto permitió al gabinete tener plena autonomía y tomar las medidas que considerara necesarias para salvaguardar el orden público. Así que este fue un paso fundamental en la consolidación del poder de Hitler. Uno de los primeros actos de Hitler fue suprimir las actividades del Partido Comunista Alemán, lo cual resultó en el arresto de casi 4.000 miembros de manera durante la noche.
Esencialmente, Hitler fue capaz de maniobrar la situación para que el partido nazi se convirtiera en el único partido. Así que vemos la llegada de un estado de partido único. Es muy probable que el incendio del Reichstag fuera organizado por los nazis como pretexto para una persecución masiva de comunistas y socialdemócratas en Alemania. Por supuesto, el propósito del decreto es, y todo el propósito del incendio, si los nazis realmente lo provocaron, era fabricar una excusa para la represión y el control. Al final, no importa si los nazis lo iniciaron o no, el hecho es que los nazis lo utilizaron como excusa para obtener más poder totalitario. Höre Adolf Hitler! Unverbrüchliche Treue! Unverbrüchliche Treue! Ihm und den wir von ihm bestimmten Führern! Ihm und den wir von ihm bestimmten Führern! Unbedingten Gehorsam! Unbedingten Gehorsam. Die größte Eidesleistung der Geschichte ist geschehen. Der Sieg Heil! Sieg Heil! La creación de un enemigo era muy importante y podía ser un enemigo interno o un enemigo externo o ambos. Después de que Hitler llegó al poder, la vida de Alemania a los judíos empeoraron gravemente. Los judíos de Alemania iban a sentir todos los efectos de algo más de 400 decretos y reglamentos que restringían todos los aspectos de su vida pública e incluso de su vida privada. En los primeros días y semanas tras la llegada de Hitler al poder, se boicotearon las tiendas y negocios judíos. También se introdujo una cláusula aria en la ley de la función pública que eliminó a los funcionarios judíos de sus puestos de trabajo. Todo ello en los primeros meses. En las semanas y meses siguientes, los judíos alemanes fueron quedando cada vez más aislados y excluidos de una profesión tras otra. En 1935 se aprobaron las leyes raciales de Nuremberg, que definen a los judíos no por sus creencias religiosas, sino por su linaje ancestral. Y lo que estas leyes también hacen es formalizar la segregación de los judíos de la llamada población aria de Alemania. Es básicamente la creación de los judíos como extranjeros internos, si se quiere. A mediados de la década de 1930, la maquinaria de propaganda alemana estaba muy ocupada publicando propaganda antisemita, entre otros tipos de propaganda. Así, Der Stürmer de Julius Streicher publicó mucho material antisemita. Pero lo mismo ocurría en el Ministerio de Propaganda en cuanto a carteles y pancartas, y con el paso de los años, también películas antisemitas, propaganda radiofónica y propaganda en la prensa. En su mayor parte, muchos alemanes aceptaron las leyes de Nuremberg, en parte porque la propaganda nazi había logrado influir en la opinión pública y fomentado la creencia general de que los judíos eran una raza aparte. Y también nadie quería oponerse al régimen porque eso significaba que te exponías al acoso, o peor aún, a ser arrestado por la Gestapo. Y mucha gente simplemente mantenía la boca cerrada. El antisemitismo no era nuevo para Hitler. Quiero decir, él había estado expresando muy públicamente y albergando opiniones realmente antisemitas, desde que los nazis publicaron su programa de 25 puntos allá por 1920. Las leyes de Nuremberg marcaron un momento muy significativo en la historia del Tercer Reich y en la escalada antisemita del Tercer Reich. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern
einschüchtern zu können. Wenn Sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen, Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, Goebbels, el ministro de propaganda, desató un pogrom. Así que este fue un ataque a gran escala a la vista del público judío alemán. Un diplomático alemán llamado Ernst von Rath es asesinado. Es asesinado por un judío polaco de 17 años nacido en Alemania llamado Herschel Greenspan. Y eso es utilizado como pretexto por los nazis para llevar a cabo una de sus acciones más infames. La Noche de los Cristales Rotos fue un punto de inflexión decisivo en la política antisemita nazi. Hitler siempre había, desde Mein Kampf, hablado de su odio a los judíos. Y aquí Goebbels le había presentado algo que le agradó mucho porque fue retratado como esta respuesta espontánea de la población alemana, aunque, por supuesto, fue muy y cuidadosamente orquestada desde arriba y por Goebbels. Y sin embargo, esto era algo que encajaba muy bien con la visión del mundo de Hitler. Kristallnacht, o la Noche de los Cristales Rotos, fue toda una serie de acciones repulsivas contra los judíos en pueblos y ciudades de Alemania. Judíos golpeados, judíos asesinados, sinagogas incendiadas, tiendas y negocios judíos vandalizados y destrozados. Decenas de miles de hombres judíos fueron llevados a campos de concentración y unas 91 personas fueron asesinadas en el transcurso de esa noche. Sabes, fue una noche realmente horrible. Y el mundo lo miró y se dio cuenta de que esto era resultado del nazismo. Usted sabe, usted puede mirar la Noche de los Cristales Rotos como siendo sin duda un precursor de lo que iba a venir. Y eso, por supuesto, fue uno de los episodios más oscuros de la historia humana. Das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? Seid ihr bereit, mit dem Führer als Phalanx der Heimat hinter der kämpfenden Wehrmacht stehen, diesen Kampf mit wilder Entschlossenheit und unbeirrt durch alle Schicksalsfügen und fortzusetzen, bis der Sieg in unseren Händen ist? A lo largo de los años 30 había destrozado el Tratado de Versalles, una cláusula tras otra, había conseguido lo que quería sin necesidad de recurrir a la guerra. Así, en 1938 consiguió su Anschluss, su unión con Austria. A continuación, tomó los Sudetes y luego el resto de Checoslovaquia. Y luego llega a este punto en septiembre de 1939, donde hace su ataque a Polonia. Fue en ese momento que entraron en guerra. Esta era una guerra que Hitler quería, era un agresor declarado.
Había conseguido todos sus objetivos hasta entonces sin necesidad de ir a la guerra, y sin embargo fue este momento el que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Hitler creía que este grave descenso del nivel de vida en Alemania era el resultado de una crisis económica que solo podía detenerse realmente mediante una agresión militar. La población alemana mostró alguna resistencia a la guerra. Sin embargo, los éxitos de la política exterior de Hitler durante los años 30 fortalecieron su posición como líder infalible y fomentaron un culto alrededor de él. Los primeros meses de la guerra fueron muy exitosos para Alemania, con el relámpago Blitzkrieg en Polonia y rápidos triunfos en el oeste. Mussolini observa el progreso de Hitler con en realidad bastantes celos. Él es un poco amargo, para ser honesto, ¿sabes? Y a medida que ve cada nueva victoria alemana, se pone más y más lívido. Y él está empezando a expresar la esperanza de que tal vez los alemanes se ralentizarán o van a tener una derrota o algún tipo de revés y que le hará sentirse un poco mejor. Ya sabes, no nos gusta cuando nuestros amigos tienen demasiado éxito, y esto es lo que está pasando aquí. Pero Alemania, por supuesto, solo avanza hacia el oeste, ¿sabes? Y no solo toma todos los Países Bajos, sino que incluso toma Francia. Y cuando Francia está al borde del colapso, Mussolini sintió que no podía retrasarlo más. Entonces, el 10 de junio de 1940 hay esta fatídica declaración de guerra. Ya sabes, este deseo de seguir luchando y luego empezar a luchar en múltiples frentes conducirá en última instancia a la desaparición de Hitler. Si Hitler se hubiera detenido después de conquistar con éxito Francia y los Países Bajos y no hubiera decidido en junio de 1941 que iba a invadir este país realmente muy grande llamado Rusia, podría haber permanecido en el poder. La marea cambió para Alemania en la batalla de Stalingrado, y creo que el sentimiento que la población alemana tenía de él como líder infalible realmente cambió a partir de ese momento. Esta es una guerra que Hitler ha librado durante demasiado tiempo y la libra hasta la muerte, y la libra hasta la muerte del pueblo al que supuestamente ama, y ya no lo ama al final de la guerra. Y dice que básicamente el pueblo alemán no lo merece, el pueblo alemán no merece a Alemania, y todos deben luchar hasta la muerte porque básicamente no merecen estar vivos porque le fallaron. Pensamiento narcisista clásico: el mundo es para él y él no está ahí para el mundo. Así que en este punto, después de Stalingrado, el culto al líder había disminuido un poco. Él había creado este mito de las hordas soviéticas y este gran enemigo soviético hasta tal punto que por miedo y por desesperación, tanto el ejército como el frente interno realmente trabajaron hasta el amargo final antes de capitular. La primera mitad de 1945 son probablemente los 6 meses más oscuros de la historia de Alemania porque está siendo invadida por los rusos, el ejército rojo desde el este, y tienes a los otros aliados llegando desde el oeste. Y son los rusos los que llegan a Berlín primero, y cuando llegan a Berlín es una ciudad en escombros, es una ciudad en llamas, es una ciudad en el caos, es una ciudad en la que escuadrones de merodeadores nazis leales van por ahí ahorcando a la gente que no participa en la resistencia de la ciudad. Es una ciudad en la que luego algunos nazis se suicidan. Es el lugar más miserable y espantoso que puedas imaginar, y tienes al ejército soviético literalmente violando y saqueando esta ciudad.
Hacia el final de la guerra, por supuesto, Hitler pasaba cada vez más tiempo en su refugio de montaña, el Berghof, y entonces la gente lo veía menos. Él estaba haciendo menos y menos apariciones públicas y luego finalmente en los últimos meses de la guerra en el Führerbunker. Y aquí es cuando la opinión pública del Führer comienza a desmoronarse. Los últimos días de Hitler en el Führerbunker, bajo la Cancillería derecha en el centro de Berlín, usted sabe, una especie de terrible final de una tragedia de Shakespeare, como el trueno artillería rusa a su alrededor, y están muy dentro de esta fortaleza subterránea de hormigón. Todo el mundo está como volviéndose loco, y especialmente Hitler. Hitler y los dirigentes nazis se sentían cada vez más desesperados a medida que las fuerzas aliadas avanzaban cada vez más cerca de Berlín. Sin embargo, en esa desesperación estaban aún más decididos a luchar hasta el amargo final y a llevar a la nación con ellos. No tuvo ni un momento de arrepentimiento al final de la guerra, así que puso en marcha una política de tierra quemada que iba a destruir todo para que los vencedores no tuvieran nada que llevarse cuando llegaran. Pero también como que al final creyó que el pueblo alemán no era digno de él. Así que de alguna manera se le metió en la cabeza que no eran esta raza superior después de todo y que lo habían traicionado, a pesar de que, por supuesto, la mentira final era lo que él les había hecho. El 28 de abril de 1945, Mussolini es asesinado a tiros por partisanos en el norte de Italia, cuando intentaba huir para tomar un avión. El día después de la muerte de Mussolini, el 29 de abril de 1945, su cadáver y el de su amante, Clara Petacci, son arrastrados y arrollados al suelo frente al antiguo Piazzale Loreto. Les dan patadas, les escupen y luego cuelgan los cuerpos boca abajo del techo de una gasolinera Esso. Y luego los cuerpos son apedreados. Es decir, es un abuso sin fin de estos cadáveres por los civiles. Un hombre que ve lo que le sucede al cadáver de Mussolini y aprende de ello es, por supuesto, Adolf Hitler. Y es el abuso del cadáver de Mussolini lo que lleva a Hitler a tomar la decisión de suicidarse unos días después. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó con su nueva esposa, Eva Braun. Entonces él se pegó un tiro. Ella tomó una pastilla de cianuro, decidida a hacer un hermoso cadáver. Hitler se suicidó, pero también lo hizo su jefe de propaganda, Joseph Goebbels. Lo especialmente horrible del suicidio de Goebbels fue que él y su mujer mataron a todos sus hijos antes de suicidarse, porque no podían enfrentar la idea de un mundo sin Adolf Hitler y no creían que sus hijos debieran tener ese destino. El antisemitismo personal de Hitler llegó a traducirse en política de Estado, y a medida que pasaban los años, las políticas se hacían cada vez más radicales. La solución final a la cuestión judía es una especie de frase horrible si se quiere, pero ese era el tipo de nombre oficial para el asesinato de todos los judíos que los nazis podían tener en sus manos. Y no solo se limitó al continente europeo. Intentaron una variedad de diferentes políticas, desde la emigración hasta soluciones territoriales, y finalmente se decidieron por el asesinato en masa de los judíos europeos mediante el uso de gas venenoso. La comunidad internacional tenía muy claro desde el principio que los nazis eran antisemitas, pero no creo que nadie creyera que los judíos iban a ser asesinados a escala industrial.
fue un genocidio industrial en toda regla. Los judíos fueron asesinados por miles a la vez en cámaras de gas y luego sus cuerpos fueron cremados. Cuando las fuerzas aliadas aparecieron en los campos, lugares como Belsen, el mundo se horrorizó cuando vio las imágenes que aparecieron, cadáveres apilados, teniendo que ser arrastrados a fosas. Y las fuerzas aliadas, cuando vieron lo que se había hecho a todas estas personas en los campos, a menudo consiguieron que los alemanes locales vinieran a ver lo que se había hecho en su nombre. Y obviamente también hicieron que algunas de las personas que dirigían los campos, las SS, no solo ayudaran a limpiar los campos y a deshacerse de los cuerpos, sino que obviamente también hubo justicia sumaria, aunque no esté registrado oficialmente. Hay muchas historias de tropas que se enfurecieron con algunos de los SS que dirigían los campos y los fusilaron sin más. La cuestión de cuánto sabían los alemanes sobre lo que le había ocurrido a la población judía es muy compleja. Ciertamente sabían que sus compatriotas judíos estaban desapareciendo, que se los estaban llevando. Creían que se los llevaban, como de hecho creían algunos de los propios judíos que se los llevaban a trabajar al este. Durante la guerra se filtraron noticias de gente que había escapado de algunos campos. Se tomaron fotografías aéreas de lugares como Auschwitz, así que a mediados de la guerra el mundo en general tenía una muy buena idea de que esta matanza se estaba llevando a cabo a escala industrial. Sí, algunos rumores circularon de los soldados de permiso y otras informaciones se filtraban al Reich, pero la población alemana estaba ocupada enfrentándose a su propia guerra, lidiando día a día con el curso de la guerra, los bombardeos aliados, el racionamiento, la escasez de alimentos. El pueblo alemán tardó mucho tiempo en aceptar lo que se había hecho en su nombre. Creo que muchos alemanes durante la guerra tenían algo más que una idea, pero no creo que supieran el grado de salvajismo de lo que ocurría detrás de esos kilómetros y kilómetros de alambre de púas. Hubo una política deliberada por parte de los nazis de que este exterminio tuviera lugar no en suelo alemán, así que estos campos de exterminio estaban todos en Polonia, así que estaban fuera de la línea de visión directa de la población alemana. Además de lugares como Auschwitz, que eran relativamente fáciles de mantener en secreto. Lo que la gente también sabía de las tropas que regresaban del frente, y especialmente del frente oriental, eran los Einsatzgruppen y los equipos móviles de matanza. Escuadrones que iban detrás de las líneas alemanas, matando a cualquiera que consideraran enemigo del Tercer Reich, como judíos, comunistas, etc. Y los Einsatzgruppen mataron a millones de personas, y era imposible mantenerlo en silencio. Así que, una vez más, había cierto conocimiento, pero limitado, sobre el alcance de lo que el régimen nazi estaba poniendo en marcha en términos de este genocidio que estaba teniendo lugar en los campos de exterminio. Cuando los alemanes se dieron cuenta de lo que los nazis habían hecho en su nombre, tardaron mucho tiempo en asimilarlo. Si nos fijamos en las encuestas de opinión pública realizadas en los años 40 y 50 en Alemania, todavía quedaba mucho afecto residual por el nazismo. Se sentía que era algo que había hecho a Alemania grande de nuevo. Era algo que había hecho que las cosas se movieran y se hicieran. Sí, había habido excesos, el pequeño asunto del Holocausto claramente, pero la gente, algunas personas en Alemania, estaban dispuestas a decir: si podemos divorciar la parte del genocidio del nazismo, ¿es tan malo el nazismo? Así que todavía había este tipo de... No estoy diciendo que todos los alemanes, quiero decir, pero la minoría de los alemanes seguían siendo afectuosos hacia el nazismo y hacia Hitler. Pero creo que sí, en última instancia, cuando se demostró lo malvado que era el nazismo y el pueblo alemán lo apreció plenamente, entonces sí, creyeron que Hitler no lo era.
El significado histórico del Holocausto, por supuesto, fue que una vez que se conocieron todos los horrores de la política nazi, la palabra de orden después de eso fue nie wieder, nunca más, que ese tipo de atrocidades no debían volver a ocurrir jamás. Y sin embargo, en el periodo posterior a 1945, es decir, hasta finales del siglo VI y principios del VI, hemos visto cómo seguían produciéndose genocidios. Ciertamente hay muchas razones por las que podrías haber votado a Hitler en los años 30, y no todas implican que seas malvado. Pero si después de la guerra seguías siendo un fan de Hitler y después de todas las revelaciones que habían salido a la luz, entonces yo diría que definitivamente eres malvado. No había realmente mucha oposición a Hitler por parte de los que le rodeaban, ni siquiera resistencia a gran escala en Alemania en su conjunto, así que la resistencia era muy limitada. Los que lo rodeaban siempre estaban tratando de ganarse su favor, así que todo lo que estaban tratando de hacer lo llamaban trabajar hacia el Führer. Su punto de vista era bien conocido y de hecho todos sus asesores, ministros y fuerzas armadas estaban principalmente tratando de impresionarlo y tratar de permitirle alcanzar sus objetivos. En cierto modo, Hitler hizo trampa suicidándose. Ya sabes, se libró de cualquier castigo por todo el sufrimiento que causó, no solo a Alemania, sino por supuesto al mundo. Y en realidad fueron sus generales y su círculo íntimo los que van a pagar el precio. Armas alemanas. Bombas alemanas. In diesen 13 Jahren haben sie auf allen Gebieten jammervoll versagt.